Vamos a ver qué pasa con Joe Biden. De momento, lo que sabemos es que Donald Trump, aparte de aceptar su cargo, ¿no?, como candidato republicano, también tuvo tiempo ayer para mandar mensajes a Rusia y a China. Decía que le tenía miedo, que por eso no hubo guerras mundiales, como él decía antes el propio Abud, y además advertía sobre estos submarinos nucleares estacionados en Cuba. Decía, bueno, pues que no entendía cómo la administración Biden no hacía nada a este respecto. Y decía básicamente, bueno, pues que iba a tener que responder, ¿no?, en el caso de que llegara a la Casa Blanca. Por esto te quiero preguntar, Ezequiel, estos mensajes de Trump hacia Rusia y hacia China, ¿no?, pensando, o todos pensamos que Trump iba a ser pues bastante más cercano, ¿no?, a Vladimir Putin, aunque es cierto que con Ucrania también ha dejado su postura muy clara. O sea, parece que no se casa con nadie, ¿no?, básicamente. Sí, irónicamente, la guerra en Ucrania comienza efectivamente por una cuestión ligada al temor y al temor de Rusia, pero no por el temor a Trump, así lo presenta él, ¿no? Si yo hubiera aparecido en la presidencia por temor, no habrían comenzado la guerra. En realidad, por temor a la política de Biden, o más bien de la gente ubicada detrás de Biden, porque bueno, Biden desde hace tiempo no puede determinar los destinos de su gobierno, sino que responde a el Estado profundo y a, bueno, los halcones neoconservadores ubicados alrededor suyo, como Sullivan, como Blinken, como Nuland, incluso como Bolton en su momento. Bueno, eso en gran medida aceleró los tiempos de un conflicto latente durante mucho tiempo. Las bravuconadas de Trump, de esto de no, ellos aparecen asustados frente a mí, entonces por eso no comienzan una guerra, eso efectivamente responde a la construcción del personaje político y mediático de Donald Trump y no mucho más que eso. Las relaciones internacionales, la geopolítica y la geoeconomía en realidad presentan causas mucho más profundas que las relaciones entre los líderes. Lo interesante en todo esto, Sergio, Abud y Pedro, para mí aparece en el futuro programa del gobierno de Trump. Y en este sentido, la entrevista publicada hace muy poquito, hace 2 días, en Bloomberg, una extensa entrevista llevada a cabo con Trump y publicada únicamente por ahora en formato, sí, escrita, ¿no?, publicada en su transcripción. En esa entrevista, por primera vez, Trump presenta un programa más o menos estructurado con los principales lineamientos de su gobierno, recogiendo algunas de las cosas planteadas antes de su primer mandato, en su campaña anterior, pero esta vez de manera mucho más evidentes y de manera mucho más sistemáticas y mucho más elaboradas de alguna manera. Y lo interesante de esa entrevista aparece en el rechazo de Trump a el rol de gendarme mundial de los Estados Unidos, su rechazo a las sanciones. Según Trump, según sus palabras en esa entrevista, las sanciones generaron una alianza entre los sancionados, muchos de ellos enemigos de Estados Unidos, por lo menos enemigos según la propia visión de Trump, no tanto en cuanto a Rusia, pero sí en cuanto a Irán, por ejemplo. Y por ende, él aparentemente va a motorizar un programa tendiente hacia el fin de las sanciones y de la presencia global de Estados Unidos en todos los conflictos militares, pero a la vez va a motorizar el establecimiento de tarifas aduaneras mucho más altas y mucho más generalizadas, ¿sí? Entonces, aparentemente su política aparecería, o su programa presentaría esas características, una retracción de Estados Unidos a escala global, naturalmente desactivar los conflictos existentes, por lo menos el de Ucrania. Incluso realizó una referencia a China, mucho menos hostil de lo previsible. Según esa entrevista, China representa un competidor y por ende él no quiere una guerra contra China. Realizar una guerra contra China por Taiwán para él carece de sentido, demasiado costo solamente por Taiwán, un precio demasiado alto por Taiwán, esas sus palabras.
Así que aparentemente, por primera vez, presenta esto una relación con China de competición y con muchísimas más tarifas que hasta ahora. ¿Sí? Entonces, en lugar de guerra con China, competencia económica y elevación de las tarifas, y todo esto con el objetivo de la reindustrialización de Estados Unidos, una vuelta al aislacionismo de la política exterior estadounidense anterior a la Segunda Guerra Mundial y al periodo de entreguerras, cuando Estados Unidos aparece mundialmente como potencia y protagoniza un giro de esa política exterior anterior, aislacionista, hacia una política exterior intervencionista a escala global. En la misma entrevista referenció a Irán y a Israel. En esos casos, en ambas cuestiones, él presenta ahí sí una línea más dura, pero una vez más lo presentó como cuestiones candentes, como cuestiones difíciles, pero en las cuales él no querría comenzar una guerra. Así que aparentemente Sergio, Abud y Pedro está recomenzando un tiempo de nacionalismos, de proteccionismos. Estamos presenciando el fin de la globalización neoliberal, por lo menos en el discurso de Trump y en su programa. El tiempo determinará efectivamente si Trump puede materializar este programa por las enormes dificultades y los enormes obstáculos en su camino. En primer lugar, los propios servicios secretos de Estados Unidos, los cuales durante su primera presidencia, recordarán que básicamente representaban uno de sus principales enemigos al interior del Estado, el llamado Estado profundo, la renuencia de, facciones de las clases dominantes en Estados Unidos, una vez más, Silicon Valley, Wall Street, Hollywood, a un programa de este tipo. El propio juego interno del sistema político estadounidense, ¿sí? Todas cuestiones muy difíciles y por sobre todas las cosas también, y aquí quizás la diferencia entre el próximo mandato de Trump y el anterior, su propio gabinete y la gente ubicada alrededor de él. Porque algunas de estas cosas él las presentaba de manera mucho más sutil antes, en su primera campaña, para su primer mandato, pero poco tiempo después él mismo realizó la designación de gente a su alrededor abiertamente, abiertamente contraria a este rumbo. Ejemplo, su propio vicepresidente, Mike Pence, ligado naturalmente a los sectores más antirrusos y de los llamados, referenciado con con Ronald Reagan, ¿sí? Y de hecho la línea hegemónica dentro del republicanismo desde hace tiempo presenta esta línea de apertura comercial, apertura financiera, apertura económica, esta línea pro mercados, esta línea neoliberal. Bueno, ese subvicepresidente después también llamó a gente como John Bolton, convalidó la continuidad de Victoria Nuland, todos halcones neoconservadores contrarios a este giro hacia el aislacionismo y este giro hacia el proteccionismo, ¿sí? Bueno, ahora aparentemente comenzó distinto, según él mismo, por mayor conocimiento, esto sacado todo de esa entrevista, por su mayor conocimiento del funcionamiento del Estado profundo en Estados Unidos y de la política, y también comenzó distinto por la designación de un vicepresidente como este señor J.D. Vance, con un perfil diametralmente opuesto al de Mike Pence en su momento. Este señor, por un lado, rechaza la continuidad de la guerra en Ucrania, presenta una postura muy crítica respecto a la OTAN, y por sobre todas las cosas llama a la reindustrialización de Estados Unidos mucho más fuertemente que Trump, y llama al restablecimiento de las tarifas contra los chinos y contra todos los países del mundo, incluidos los europeos. Entonces, aparentemente, esta vez sí, Trump comenzaría un giro en su política económica, de alguna manera sugerido en su en su primer mandato, pero no concretizado. Ahora bien, el tiempo determinará si puede, si realmente quiere y si materializa estos cambios o no. Pero esa es la tendencia sugerida por el propio Trump en esta entrevista en Bloomberg publicada hace 2 días.
Pues pendientes precisamente de Donald Trump, de sus relaciones con Rusia, vamos a mirar por un momento a Argentina, vamos a mirar al portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adorni. Pueden seguir en estos momentos todavía la rueda de prensa en paralelo, pero vamos a ver la crítica que ha realizado hacia Nicolás Maduro, al que bueno, se ha referido con algún que otro insulto, sobre todo después de la tensión con el presidente argentino, Javier Milei, y el presidente venezolano Nicolás Maduro. Vemos este momento de tensión. Maduro es un personaje que se ha transformado en o siempre lo ha sido, un dictador. Y nosotros las palabras de un dictador simplemente, digamos, no ameritan un análisis, porque vienen de una persona que tiene trastocados los valores éticos, morales y por supuesto está en contra de lo que nosotros defendemos y pregonamos, que es la democracia. Así que lo que pueda decir Maduro, lo que pueda decir un dictador, lo que pueda decir un imbécil como Maduro, la verdad es que no nos preocupa, por supuesto, por el pueblo venezolano, nos preocupa que no haya democracia en Venezuela, nos preocupa lo que ha dicho en virtud de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones, de acuerdo a tal o cual resultado, pero no dejan de ser palabras de un dictador. Bueno, pues pendientes de este cruce de declaraciones entre Argentina y Venezuela, volvemos a mirar al conflicto en Ucrania, el papel de Donald Trump. Pedro, te quiero preguntar por esto, por las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ahora mismo, bueno, pues en uno de sus peores momentos, ¿no?, con la administración Joe Biden, y también quiero preguntarte por qué esperas con la posible llegada de Donald Trump, si se puede enfriar la tensión, sobre todo en Ucrania, ¿no? Decía Trump que en 5 minutos solucionaba este conflicto. Sí, bueno, no es lo mismo lo que se dice en un mitin, en una convención de un candidato, que una vez sentado en el despacho oval de la Casa Blanca, ¿no? Se tienen otros elementos de juicio. Pero yo creo que, retomando un poco lo que nos contaba Ezequiel antes, yo creo que el mayor inconveniente que tiene Trump desde el punto de vista de las relaciones internacionales es su imprevisibilidad. Además de las formas que no se adaptan un poco a lo que estamos acostumbrados, pero además de eso es que realmente no sabemos en cada momento por dónde va a salir y dónde va a dar un golpe de tuit que en cualquier momento cambia la política exterior norteamericana. Y eso es muy malo en las relaciones internacionales, porque son relaciones que se establecen a lo largo del tiempo y que requieren estabilidad y requieren saber con quién se juega uno los cuartos. Y esto con Trump no está del todo claro. Comentaba Ezequiel que hay una vuelta al aislacionismo. Yo creo que hay una evidente vuelta a un repliegue de Estados Unidos desde la escena internacional, pero no es Trump. Es decir, es muy anterior. En mi opinión, es anterior a Trump. Yo creo que fue la primera, al final de la segunda administración Clinton, cuando Bush, en esas elecciones que ganó por un escaso margen de votos en el estado de Florida, Bush había llegado a la Casa Blanca con un programa claramente aislacionista. Lo que pasa es que los atentados unos meses después del 11 de septiembre, naturalmente, le hicieron cambiar radicalmente su política. Pero lo que sí se nota, estos son ciclos históricos, se nota el pueblo americano, es un cansancio y una fatiga estratégica, decía Ezequiel, por ser el gendarme mundial. Es que es muy cansado ser el gendarme mundial y que a uno le afecten todos los problemas que suceden en los remotos lugares del mundo, muchas veces de los que uno no ha oído ni hablar tan siquiera, ¿no? Y por tanto ese cansancio estratégico se ha puesto de manifiesto y ya se puso de manifiesto en las administraciones de Bush, también con Obama. Obama, que con una brillante retórica nunca habló de un repliegue, sino de un traslado del centro de gravedad hacia Asia-Pacífico, pero si uno ve los actos, realmente la actividad permanente, ¿no? Y no afrontar los retos a los que tuvo que enfrentarse, desde las primaveras árabes, la crisis de Libia, la guerra civil en Siria y, por supuesto, la retirada anunciada de Afganistán. Trump fue mucho más claro, porque Trump, bajo el lema America First, lo que se esconde es aquí la prioridad no es lo que pasa en el mundo, sino es lo que pasa en Estados Unidos. Y es a lo que me voy a dedicar. Y Biden ha seguido un poco su estela, con otras formas, evidentemente, pero también ha seguido un repliegue constante de Estados Unidos. Y yo creo que esto no se atribuye a una administración a otra, sino corresponde a unos ciclos históricos. Y ahora Estados Unidos, que ha sido durante 80 años ha tenido un papel hegemónico en el mundo,
pues ya no está dispuesta a seguir siéndolo, cree que los costes son demasiado elevados y además que no recibe el reconocimiento por los esfuerzos que invierte en ello. Y entonces, con independencia de quien gane las elecciones, yo creo que esto es una tendencia que va a seguir en los próximos años. Ucrania, preguntabas Ucrania. Efectivamente, la posible elección de Trump, pues en principio no parece una buena noticia para Zelensky, evidentemente, porque es fundamental el apoyo de Occidente, de los aliados, de Estados Unidos a la cabeza, para evitar que Rusia, bueno, pues acabe con un éxito en la invasión y con una violación permanente del derecho internacional. Y para eso hay que oponerse con esfuerzo, con talento y con perseverancia. Y es verdad que las prisas para esto son malas consejeras y corre el riesgo de que Trump, bueno, pues de alguna forma trate de buscar una solución rápida al conflicto. Yo creo que sería un error y yo confío en que una vez que si verdaderamente finalmente los electores norteamericanos el 5 de noviembre le dan la confianza a Donald Trump, pues una vez que vuelva a la Casa Blanca y tenga los elementos de juicio necesarios, verá que lo que se está jugando en Ucrania es mucho más que el territorio de Ucrania, siendo muy importante, sino que lo que está jugándose es una lucha donde hay muchos observadores y que tomarán buena nota de lo que suceda. Y por tanto, un fallo, un desastre en Ucrania, pues podría llevar a un desastre mayor en los años siguientes. Por tanto, yo creo y espero que en ese sentido pues se será cauto y es muy importante que Rusia no logre un éxito después de haber violado el derecho internacional de forma tan flagrante.